Gloria al Señor. Bendiciones, amados. Bendiciones. Hoy voy a traer un mensaje y por título le voy a poner: Dios permite la crisis para poder llevarte a su propósito. Repito, Dios permite la crisis para poder llevarte a tu propósito. Soy tu hermano y amigo, ministro de Dios, CR7, que te ama mucho en el amor de Dios. Y empezamos. Bien, la crisis es tu mejor amiga. La crisis, repito, la crisis es tu mejor amiga. ¿Por qué? Porque la crisis Dios la usa muchas veces para llevarnos al propósito que Dios tiene con nosotros. Bien, ¿y por qué la crisis o Dios tiene que usar una crisis, que significa problemas, para entonces Dios poderme llevar a mi propósito? ¿Por qué? Bueno, te voy a explicar por qué. Número uno, nosotros los humanos nos gusta todo fácil. Queremos todo fácil. Queremos que Dios responda a nuestras oraciones rápido. Queremos que Dios actúe rápido. Queremos mover a Dios en nuestra vida rápido. Queremos ver las cosas rápidas. Porque el humano es así. El humano se desespera. La desesperación. Por eso el salmista David dijo: pacientemente esperé en Jehová y él oyó mi oración. Porque hay que tener paciencia, porque los humanos somos impacientes. ¿Ok? Ahora, Dios usa la crisis y Dios la permite para que no estemos cómodos. Porque Dios sabe que nosotros, ya te dije, queremos todas las cosas rápido y queremos que todo sea rápido, porque si no nos molestamos, nos enojamos y muchos se han descarriado, le han echado la culpa a Dios, porque según ellos Dios no le contesta sus peticiones y qué sé yo. Pero Dios usa esto para poder llevar nuestra vida a nuestro propósito. Y la crisis es tu mejor amiga. ¿Por qué la crisis es tu mejor amiga? Me dirás. Bueno, porque la crisis, el problema, hace que tú te arrodilles ante Dios y comiences a clamar y comiences a humillarte a Él, porque Dios quiere que nosotros lo adoremos y nosotros busquemos a Dios, porque sin Él no somos nada. En otras palabras, si tú no buscas de Dios, como muchas personas van a las iglesias solamente, creyendo que Dios les va a contestar todo y todo es fácil, pero no son personas que oran, no son personas que se comunican con Dios, van a la iglesia, pero no se comunican con Dios, van quizás todos los días, pero no se comunican con Dios. Eso es muy diferente. Entonces no hay una relación entre esa persona y Dios. Entonces, Dios quiere que tú tengas una relación con Él de comunicación. Entonces, al Dios ver que tú no te comunicas con Él, estás yendo a la iglesia, pero no te comunicas con Él, ahora solamente 5 segundos,
Señor, te doy gracias por este día y dame esto. Esa oración Dios no escucha. No hay una comunicación, no hay una intimidad con Dios. Entonces, como Dios sabe que tú estás yendo a la iglesia porque tienes fe, porque tú estás creyendo en Él y porque Él se agrada de que tú vayas al templo, pero eso no significa que tú te estás humillando al Dios del cielo, ni mucho menos dándole la gloria. O sea que si tú no oras y no te comunicas con Dios y no vives para Dios, no estás honrando a Dios en tu vida. Entonces le estás pidiendo a Dios, Señor, ayúdame, esto, aquello. No ves respuesta, pero es porque tú no estás buscando a Dios como debe de ser. Entonces Dios, para que tú, tú lo reconozcas y sepas que sin Él tú no eres nada y que nada vas a recibir sin Él, entonces Dios permite una crisis para que tú te humillas a Dios porque hay un problema que vino, quizás con tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, cosa que ese problema no había antes, ni con tus hijos, ni con tu esposa, aunque siempre hay problemas en la familia, pero estoy hablando de problemas serios, una enfermedad que vino, eh, el negocio quebró, te quedaste sin trabajo, algo pasó, un problema surgió, llámese como se llame. Entonces, Dios permite esa crisis para que entonces tú comiences a hablar con Él y comiences a buscarlo en tu dolor y en tu angustia, como dice el salmista David, a Dios clamé y Él escuchó mi oración. Y también pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi oración. Porque el salmista sabía que hay oraciones que Dios contesta de momento cuando son necesarias, pero hay oraciones que se cogen tiempo cuando Dios lo permite, en el momento de Él. Entonces, Dios permite la crisis para que nosotros los humanos, es una forma que Dios no lo hace por maldad, es una forma de que Dios usa la crisis para que tú comiences a humillarte a Él, a buscar su rostro, a comunicarte con Él, a honrar su nombre, a vivir para Él como debe de ser, en santidad y en obediencia. Entonces Dios comienza a contestar tus peticiones y Dios comienza a hacer cosas grandes en tu vida porque Dios ya vio que tú volviste a Él en comunicación. Pero hay personas que lamentablemente se descarrían y hasta odian a Dios y critican a Dios porque según ellos Dios nunca le contestó las oraciones, Dios nunca hizo nada por ellos, iban a la iglesia, oraban, ayunaban y no había respuesta. Pero no, muchas veces quizás oraban y ayunaban, pero eran personas que oraban una oración hipócrita o un ayuno hipócrita. Por ejemplo, hay personas que te lo digo porque yo he conocido personas y predicadores que son personas que oran y los conocí, oran y oran y oran, pero después que terminan de orar, comienzan a hacer cosas que no están bien, a mentir, a hablar cosas que no deben de hablar, y esto y aquello, a criticar a los demás, celo ministerial, hay algún rencor en su corazón. Entonces esas oraciones Dios no las escucha. Las que están ayunando también, hay gente que ayunan, pero no han perdonado a su hermano. Hay gente que le caen mal y no los quiere ver ni en pintura. Entonces Dios dice, no, ese ayuno no sirve. Pero ellos creen que esa oración y ese ayuno era una forma que, aunque ellos hacían lo que quisieran hacer, que no estaba bien ante los ojos de Dios, Dios le iba a contestar. Y Dios no contesta oraciones a una persona que está odiando, criticando, con rencor, hablando del prójimo. Esa oración fue vana, ese ayuno fue vano. Pero cuando nos humillamos a Dios de verdad
y reconocemos que, o- que, que si nos hemos olvidado de Él, dejamos de orar, nos olvidamos de Él, porque hay momentos que hay descuidos de comunicación, de la oración, hay momentos de que vienen problemas y a veces nos agobian y nos hacen alejar un poco de Dios. Entonces nos olvidamos de Dios, como también puede ser que tú estés muy bendecido, tengas el carro del año, la casa que tú querías comprar, dinero en el banco, todo esté bien, pero te acomodaste porque como todo está bien, todo está formidable, no tiene, entonces el enemigo te engaña para que no siga dándole la gloria a Dios, porque todo lo que tienes es porque Dios te dio la fuerza para ir a trabajar y conseguir lo que tienes. Y entonces Dios, cuando ve que tú te olvidaste y ya dejaste de comunicarte, porque al principio le pedías, Señor, ayúdame con esta casa, Señor, ayúdame con el trabajo, para yo poder tener un carro bueno, y Dios vino y te bendijo, pero después ya que Dios te dio todo, te olvidaste de Él, ya no oras, ya no buscas a Dios, ya no ayunas como antes, ya no oras como antes. Entonces Dios dice, oh, ok, entonces Dios viene y permite que la crisis venga y puede que pierdas tu trabajo. Entonces puede que haya un problema grande económicamente, pierdas el carro, pierdas la casa, y entonces comienzas a decir, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque los humanos somos así. Somos, de momento, nos olvidamos, y el diablo usa muchas cosas para que tú no busques la búsqueda de Dios como debe ser. Entonces Dios permite una crisis para que te recuerdes que sin Él, tú no eres nadie, ni yo. Y que tenemos que buscarlo, porque si no, las cosas entonces no van a ir bien. Mi alma alaba al Señor. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Dios usó una crisis con José, el joven soñador. Dios le reveló en sueños lo que iba a pasar. Él se lo contó a los hermanos. ¿Y qué pasa? Que por ahí vino la envidia, el celo, y yo te sabe que lo metieron en un pozo, después lo sacaron de la cisterna y lo vendieron. Ahora, oye bien, ¿qué pasa? Que Dios permitió la crisis en José porque esa era la forma que Dios iba a permitir que esa crisis le viniera a José de ser vendido por sus hermanos, porque esa iba a ser la transportación a su propósito, al propósito que Dios tenía con él, que Dios le reveló. Y entonces vemos que en el transcurso del tiempo, él pasó por pruebas, pero todo eso Dios lo permitió para que José siempre se recordase que sin Dios no era nadie. Pero José tuvo la visión, y José tuvo la convicción de que eso que le estaba pasando a él, de ser vendido, de ser tentado, de ir a la cárcel, fue un propósito de Dios para llevarlo Dios a su destino, porque José, dice la Biblia, que siempre era obediente, porque él tenía fe y creía que aunque todo eso le pasó, al final Dios lo iba a llevar a su propósito, y al final lo que Dios le reveló se iba a cumplir, y así fue. Dios lo puso como gobernador en Egipto, y después se cumplió que él tuvo que eh, darle de comer a la familia, como Dios se lo reveló, y José se lo dijo a ellos antes de que fuera vendido por sus hermanos. Dios permite la crisis. Yo no sé cuál crisis va a permitir Dios en tu vida, en la mía, pero hay momentos que Dios va a permitir crisis. No tiene que ser como la de José, pero hay crisis diferentes